A todas mis amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, hacía tiempo que no, que no hacía este tipo de grabación para subirlo después al canal, a mi canal de YouTube. Últimamente todo ha sido directo. Y no vamos a hablar de política. Este video no va a ser de política. No va a ser tampoco sobre ciudades, imágenes de cuando yo camino. No va a ser de la feria del libro, pero bueno, va a ser también, como otros videos que he realizado, va a tener en cuenta los libros. Va a ser sobre libros, pero sobre libros que tienen que ver con una temática en especial, y es el cine. El cine, que a mí me gusta, pero aparte de que me gusta, como creo que le gusta prácticamente a todas las personas, ver películas, ¿no? Me gusta ir un poquito más allá y leer sobre ese mundo, ¿no? Qué es lo que hay detrás de la pantalla, cómo se hacen las películas, cómo se arma esa fantasía, ¿no? Que ya por más de un siglo cautiva a la gran mayoría de los seres humanos. A lo largo del tiempo he ido obteniendo varios libros sobre esa temática, sobre el cine. Hoy les voy a presentar los que tengo aquí y por último leeré partes de por lo menos hoy me voy a centrar en un libro. Libros de cine tengo unos cuantos. Aquí viene el primero, un diccionario de cine de Rodolfo Santovenia. A ver, antes de entrar a hacer este video, no me dediqué a buscar información. Estas personas, Rodolfo Santovenia, nació en el año 1929. Lo más probable que haya fallecido. Periodista investigador, acredita una extensa y fructífera trayectoria como crítico especializado en el cine, a lo largo de la cual ha merecido diversos reconocimientos. Actualmente colabora con la Cinemateca de Cuba, así como con la Agencia de Prensa Latina y la revista Mar y Pesca. Un libro que fue publicado, la segunda edición en el 2001. Diccionario de cine de Rodolfo Santovenia. Términos artísticos y técnicos, de la editorial Arte y Literatura. Aquí, bueno, después en otro video me centraré en ese. Otro, Rodolfo Santovenia, Cinefilia. Sobre actores, los inicios del cine, citas, los extras, Hollywood, de todo esto. Ahora, el cine entre el infierno y el paraíso de Alexandre Mita Rabinovich, realizador, guionista, actor, productor, a ver si se ve, caricaturista y dibujante ruso. En el año 60 se graduó en el taller de Mikhail Rom, realizó sus primeros filmes al abrigo del llamado deshielo, y su prestigio se vio incrementado luego de la perestroika, pues la relevancia de sus filmes trascendió incólume la desaparición de la Unión Soviética. En el año 62 debutó con Mi amigo Kolka, y entre el 65 y el 72 realizó la llamada trilogía escolar Tocan, Abren la puerta, laureada en el Festival de Venecia, Brilla, brilla, estrella mía y punto, punto, coma, en el año 74. Realizó el melodrama Moscú, eres mi amor, en el 76, y la fantasía histórica y posmoderna como El zar Pedro casó a su moro, inspirada en un relato de Pushkin. Y en el año 80 el thriller catastrofista La tripulación, que alcanzó enorme éxito popular y desató la polémica acerca de si el cine soviético debía apropiarse o no de los códigos del cine comercial norteamericano. En el 91 realizó la coproducción ruso-británica Perdido en Siberia, la cual recibió el respaldo del público donde quiera que se exhibió, incluso en los Estados Unidos. En el 2002 alcanzó un triunfo mayor y premios nacionales e internacionales por la teleserie La Frontera, un romance de la taiga, laureada con el supremo reconocimiento nacional a producciones de su tipo. Este libro
también nos adentra en los misterios del cine, las bases en que se apoya el cine. Aquí, bueno, de Steven Spielberg escogió hacer reír, asustar y provocar lágrimas de compasión. El cine lo hace mejor que nadie. Y de Alexander Pushkin, la risa, la compasión, el horror son tres cuerdas que se estremecen con el hechizo del drama. Y entonces, cuando uno lee aquí, en este libro, se da cuenta que las bases del cine tienen mucho que ver, por supuesto, con el teatro y la literatura y con los grandes de todos los tiempos. La Biblia del cinéfilo, me encanta este libro de Luciano Castillo, otro cubano más. Nació en Camagüey en el año 55, crítico e investigador cinematográfico, máster en cultura latinoamericana, director de la Mediateca Andrés Bacín de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, miembro del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIA. Este hombre tiene muchos libros sobre cine. En el índice lo dice, los mejores filmes de todos los tiempos, los mejores filmes por año y por década, según las selecciones de diferentes medios, ¿no? Los mejores filmes por país y zonas geográficas, los mejores filmes por género, los mejores filmes para los cineastas, otras selecciones. Aquí, podemos saber, y con este libro, los cineastas y público en general, podemos hasta buscar por aquí, ¿no?, qué película queremos ver. Titón, Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos, una selección epistolar de Mirta Ibarra. Actriz cubana con extensa labor en teatro, cine y televisión, por cuyas actuaciones ha sido premiada en numerosas oportunidades. Y bueno, compañera de Titón. Dice que la primera edición cubana de Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos, se agotó casi de inmediato. Este libro, bueno, el desarrollo del cine cubano, que no es que comenzó a existir después del triunfo de la revolución, pero prácticamente en Cuba el cine era, hacer películas era prácticamente, era un privilegio, era algo muy casual de vez en cuando, y realmente es con el triunfo de la revolución que nace la industria del cine en Cuba. Bueno, se crea el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que le dio un impulso al cine cubano, y el Festival Latinoamericano, Festival de Cine Latinoamericano, que se celebra cada diciembre en La Habana. Aquí, cartas muy importantes, las contradicciones que siempre van a existir en una sociedad, pero toda tiene que ver en el medio de lo que es el cine. Tragedia y euforia, melodrama, tragedia y euforia, de Griffith a Von Trier, de otro cubano también, Joel del Río. Este libro, ya gastadito, conocer de cine, bueno, el índice, génesis, esencia, tipología y subgénero. Después, de ahí, bueno, definiciones esenciales, orígenes y derivaciones, el patetismo silente y desarrollo en cierne, Griffith, fundador del melodrama anglosajón, la tragedia del decadentismo europeo, Eric von Stroheim, la tragicomedia, autores de la palabra, el ruido y la música, bajo el signo del balance realista, nostalgia y tragedia autoral, auge del discurso femenino. Es amplio, desdramatización, acceso y otras estrategias del siglo XXI, cine africano. Aquí hay de todo. Y ya estamos casi que llegando al final. Alberto Garrandés, son los dos últimos libros, y el último es con el que voy a leer algo. Me llevo 10 minutos aquí. Alberto Garrandés, El espejo roto, morfología del cuerpo gay, lesbiano, queer en el cine. Alberto Garrandés, La Habana del año 60, narrador y ensayista. Recientemente, bueno, cuando se editó este libro, ha publicado Sexo de Cine, ediciones ICAI 2012, premio a la crítica del 2013. Bueno, ya
se dan cuenta ya por el título de qué trata. Y el último, por supuesto, Sexo de Cine, Alberto Garrandés, Visitaciones y Voces de un Peregrino, del narrador y ensayista. Durante años se ha dedicado al estudio de la novela y el cuento cubano en la contemporaneidad, resultado de la cual es un conjunto de ensayos donde se destacan libros como Presunciones, El concierto de las fábulas, La lengua impregnada, novelista también, un hombre que es de los grandes, nació en el año 60. Y bueno, este es el libro, lo compré en el año 2003 en la librería Fallas Amigas, allá en La Habana, en el Boulevard de Obispo, 15 de junio, que era sábado. Esta edición del 2012. Y Sexo de Cine, Alberto Garrandés. Vamos a entonces leer algo aquí. Bueno, no hay que, ya por el título se sabe de qué trata el libro o de qué trata las películas, de qué habla el libro. Intensidad y sobreexposición. Aquí. Índice general, intensidad y sobreexposición en los límites, formas sacramentales, semiosis de lo invisible, notículas entre fijones y índice de película. Intensidad y sobreexposición empieza, dice, una de las primeras imágenes, así empieza el libro. No, el libro empieza así: oh Señor, penetra con tu gracia en mi alma. Es como el título, es un título. Una de las primeras imágenes de interno de un convento de Walerian Borowskis, el interior de un convento de 1977 que se inspira libremente en Paseos por Roma de Stendhal. Es la de una monja que se pincha con una espina, se chupa el dedo, descubre la sensualidad de este simple acto y entonces mira con ojos distintos cómo otra monja desempolva, brocha en mano, los pectorales de San Sebastián ensangrentados a causa de la flecha. Las demás están en la iglesia realizando diversas labores y de pronto dos de ellas, una en el órgano y otra con un violín, empiezan a interpretar una música placentera, dionisiaca, casi voluptuosa y de una vehemencia tal que para la señora abadesa es sin duda música de salvajes. A partir de este hecho, donde hay baile, algo de sexo, caricias entre chicas y un comportamiento general bastante extraño, una de las monjas se acuesta, alza las caderas, los muslos, las piernas, los pies, buscando quedar casi en posición vertical, y empieza a hacer movimientos de tijera con los que obviamente está masturbándose. El clima de la abadía se enrarece. Un leñador corta madera, un trozo de rama salta, rompe el vidrio de una ventana y cae a los pies de una monja. Ella recoge uno de los vidrios, el trozo de rama, y raspa la madera hasta conseguir tallar en secreto un pene con el que se desvirga con notable intensidad, en una de las secuencias de masturbación más explícitas del cine de Borowski. De todo hay en el convento. Y así, el cine de Borowski explora el sexo de un modo tal vez congruente con la visitación que experimentó el cuerpo y el placer en los años 60 del siglo XX. Un clima en el cual iba a originarse, por ejemplo, el cine pornográfico que ya hoy resulta más o menos clásico. El interior de un convento es una película cuya historia se localiza en la Italia de fines del siglo XVIII o inicios del XIX, pero la desnudez de las chicas de la abadía tiene todo el aire que inequívocamente observamos en algunas películas de los 70. Después, bueno, viene con La Bestia del año 75, un filme mejor hecho, con más artesanía. Borowski consigue rearmar un mito temible, el del varón deforme, animalizado, que habita más en el mundo de lo monstruoso que en el de la normalidad diurna. Las fornicaciones, casi siempre interrumpidas por las llamadas del marqués, muestran una estructura que se basa en los contrastes. Yo lo que hice fue un resumen hace tiempo de este libro. Dice: Penthouse, más adelante, descubre a Suetonio, Calígula, una película conocida por muchos. 1979, no el poder de la orgía, sino la orgía del poder. Dice, es lo que alguna vez declaró Tinto Brass acerca de esa película. Llama directamente la atención sobre el asunto de incluir o no las escenas filmadas por el equipo de rodaje alternativo que presidió y financió Bob Gusion, editor de la revista Penthouse. Se sabe que hay un corte hecho por Tinto Brass que no incluye esas escenas
o que cuando hizo ese corte utilizó otras que no poseen esa gratuidad ni esa comercialidad sostenida por Penthouse y su conjunto de chicas y chicos XXX. Dice, el sexo visible ahí se articula muy bien con la vida privada de esa Roma de Tiberio y posterior a él cuando Calígula toma el poder. La película está marcada por un trabajo de dirección de arte casi operático y se transforma en un documento irrepetible donde lo extravagante de la crueldad se junta con la extravagancia de las superficies y los decorados. Me remito a la versión hardcore, la suave, de Calígula, sin cortes. No, la dura, la fuerte, al revés. Con todo lo que le añadió Bob Guccione, que al cabo establece una suerte de armonía con la perspectiva general de la historia y en especial su atmósfera pantagruélica, barroca, pomposa, señorial, altisonante. Dice, el dulce infierno de Alibech, el de Camerón. Bueno, ya sabemos, pero no es inútil repetir lo que Pier Paolo Pasolini, el italiano de los gigantes del cine, es para el siglo XX uno de los emblemas más fuertes de la libertad intelectual, política y creativa. La relación de Pasolini con los cuentos del Decamerón, la conocida obra de Giovanni Boccaccio, es muy parecida a la que estableció con los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, un clásico menos difundido, y con la historia de las Mil y una Noches. El Decamerón se estrenó en el año 71. El tipo de sexo que Pasolini subraya en el Decamerón posee los rasgos de una festividad sin escrúpulos ni prevenciones, donde la exuberancia se contamina de un tono picaresco muy propio de la estética del carnaval. El ámbito de la película es carnavalesco, permisivo y enseña una liberalidad irreprimible. Se trata pues de un sexo graficado desde la óptica de la desnudez entusiasmada. Bueno, dice más adelante otra película. Miklos Janso estrenó Vicios privados, virtudes públicas en el año 75. La película, acaso la más significativa de lo que en su carrera se conoce como el periodo italiano. Es en rigor la historia de varias advertencias silenciosas, discretas, acaso distantes, de un jefe de Estado a un hijo licencioso, desenfrenado y rebelde que tiene una amante disoluta. En la historia, este suceso se conoce como el incidente Mayerling. Janso hizo una lectura muy personal de la historia, basado en la puesta en escena de un asesinato, un suicidio mediante el cual se silenció, borró, acalló y olvidó una oleada de escándalos sexuales y de ofensa al poder del emperador y a la nación. Dice, en el circo, este es otra, vicios privados, virtudes públicas, pues para entonces, esta declaración se presenta a tiempo dentro de la configuración dramática de vicios privados, virtudes públicas. Pues para entonces, cuando a la mansión campestre llega el circo de la verdad, el príncipe se ha convertido ya en otra cosa. Más adelante, sin dejar de ser un joven coqueto que no disimula su bisexualidad, que se revuelve en el heno y es masturbado por su ama de llaves o su nana, y que coquetea con su amigo favorito y tiene una novia hermafrodita, es ahora un artista, ha descubierto el arte. El príncipe ha encontrado el valor de las máscaras, de la risa, del movimiento libre, del sexo en grupo, del baile, de la música, y ha puesto todo eso en función de la parodia, del sarcasmo, de la experimentación y sobre todo de la sinceridad. De cierta manera ha articulado el arte con la vida. Dice que al final la película, una historia que brota de lo real, pero que se metamorfosea en una metáfora de cómo el poder, sea cual sea, cuando no puede o no quiere dialogar con un artista que se le opone eficazmente, tiene dos caminos: o lo ignora o intenta eliminarlo. Aquí, bueno, sedición y acatamiento. Se habla, dice, el llamado Cinema of Transgresión tuvo y aún tiene en Richard Kern a una de sus personalidades más significativas. En la barriada del East Village se produjo una nueva oleada de arte underground y él empezó a hacer su obra cinematográfica. Poco a poco fue ocupando espacio dentro del arte mainstream de Manhattan, que la exploración de los límites del sexo, el glamour de la pornografía negociable, estética de lo grotesco, perversión de la realidad del placer, se haya constituido desde entonces en el eje de sus filmes,
Son hechos que hablan con claridad de la asimilación contemporánea de un legado presente, de cierto modo, en el teatro del absurdo y de la crueldad, en el surrealismo y en alguna poética del expresionismo de la pintura. El cine de Richard Kent es ceremonial y está lleno de gestos extremados. En Submit to Me, 1985, una recreación del impulso de tortura y muerte. En Evil Cameron, 1990, y Sewing Cirque, 1992, estas dos últimas obras hablan, la primera, de la conducta posible según los deseos más profundos, y la segunda presenta en clave de humor una afirmación de seguridad. En este caso se trata de una mujer con respecto al hecho de poseer una vagina y optar por vedar su acceso tras un cosido quirúrgico de los labios mayores. Pero sobre todo en Finger, 1986, una historia tortuosa, desmedida, hipersexualizada, sangrienta hasta lo inverosímil, y donde la violencia se incrementa gracias a las fantasías sexuales de los personajes, una Carl Hill y el forajido que tiene por novio. Ya bueno, en Stiletto Hill, eso lo voy a pesar, la repartición de los bienes, dice, en el año 90, Philip Kaufman estrenó Henry and June, una especie de acuarela erótica y sentimental basada en los diarios muy sobrevalorados de Anais Nin y su vínculo con Henry Miller, cuando Henry Miller no era aún el célebre autor de Trópico de Cáncer. Dice, la película establece claramente una suerte de interacción sexual cuadrangular entre Anais, su esposo Hugo, June, la ex prostituta esposa de Miller, y un Miller interperante y lírico que interpreta Fred Ward. El acierto de Kaufman, Phil Kaufman, quien decidió expresar la magnanimidad sexual de los primeros años 30 por medio de gestos ralentizados en la mente voluptuosa de los personajes, consiste en repartir los bienes de la carne, balancearlos en forma de equilibrio, promoverlos como si fueran complementos uno del otro. En Chose Secret, 2002, y Los Ángeles Exterminadores, del 2006, son las dos películas más significativas de Jean-Claude Briceau, un director que coquetea con cierto extremismo formal propio del nuevo cine francés en lo que toca a la violencia física y el sexo. ¿Cómo es el sexo en esta película? Supongo que muy francés, liberal, con desnudos potentes y sin muchas restricciones, salvo en los varones, claro está. Las chicas se acarician entre sí y subrayan la prodigalidad de sus cuerpos. Son dadivosas, manipulan la expectativa del peligro, pero todo el tiempo se trata de una sexualización superficial. Lo que ambas desean es una posición laboral cómoda, pero a esa armazón dramática le falta miga, porque el sexo puro, lo mismo en el cine que en la literatura, es un fenómeno de mucha fuerza instantánea, pero de poca durabilidad dramatúrgica y relativo valor diegético. Repito, me refiero al sexo puro, como añadidura o paisaje, como eventualidad o circunstancia. Bueno, pero los fantasmas se repiten. Los Ángeles Exterminador, que cuenta con una historia menos cerrada y más apta para la experimentación con el cuerpo, también es una película poseída por espectros. Briceau relata las vicisitudes de un director de cine, Frank Coy, que quiere rodar una película sobre la erótica femenina donde hay escenas pornográficas. Una película donde la pornografía alcanza una realización artística plausible al revelar la naturaleza de la mujer y su relación con su cuerpo. Fábula de la profesora y el detective. Aunque In the Cure, 2003, está fuertemente considerada un thriller erótico, cedemos con facilidad a la tentación de olvidarnos de los rasgos que convierten la película en algo así. Está dirigida por la hábil Jane Campion, una directora casi de culto. El interés de Campion reside en dibujar con soltura, con elegancia, con minuciosidad y con delicada vehemencia los lazos que van creando y desarrollando Fran, la profesora, y Giovanni Mayor, el detective, en ese contexto escalofriante de sexo, sospecha, sangre y muerte. La secuencia de la entrega es un ejemplo de buen pulso, audacia y sinceridad narrativa. Y por supuesto, la mitad de su enjundia se encuentra en el trabajo de dos actores dueños de un saber muy cabal, cómo dialogar gestualmente en la cama que los acoge por primera vez. Lo más atrayente es el sentido de la desnudez que ambos poseen, lo mismo en el deambular por el apartamento de Frank que en el diálogo precoital o durante el sexo oral, donde al parecer el detective se conduce como todo un experto. Hombre dormido en la playa,
En el año 2005, Francois Ozon estrenó El tiempo que queda, una historia sentimental contada con prudencia, sin efectismo. El antiguo bosque pagano, aunque altanera y presuntuosa, Antichrist 2009 es una excelente película donde Lars von Trier, uno de los gigantes también, pone en juego un grupo de metáforas muy distinguidas. Todo el asunto crucial de la trama sale de un hecho. Él, un psiquiatra interpretado por Willem Dafoe, y ella, la joven investigadora que encarna Charlotte Gainsbourg, tiene sexo mientras el hijo de ambos se despierta en medio de la noche y escapa de la cuna y asciende al reborde de una ventana. Los tres viven en familia en un piso alto y está nevando. Y se supone que la ventana está cerrada, pero no, está abierta y el niño se acerca, resbala y cae. Hay una retrospectiva que nos quiere indicar cómo la investigadora venía haciendo intercambios, impresiones, sentimientos, datos de todo tipo, incluida cierta información gráfica referente a las casas de brujas durante los siglos XV y XVI, con el mal, porque incluso estaba implicada en la redacción de una tesis sobre hechicería y satanismo. Ella, y el punto de vista autoral, subraya un hecho inquietante: la índole malvada, irracional, pero racional dentro del mal, de la naturaleza física, incluida la naturaleza humana, y en particular de la mujer, que es incapaz de controlar su cuerpo, porque en realidad quien lo controla es la naturaleza, exterior al cuerpo, pero dentro del cuerpo. Ese orbe no humano de donde él brota y al que él se supedita. Sin embargo, el psiquiatra repara en el informe, más adelante, ¿no?, de la autopsia del niño. Hay una reciente deformidad detectada en sus pies. Aparece entonces una foto en la que el niño usa unas botas al revés, y después vemos a la madre poniéndole las mismas botas mientras el niño llora. ¿Se trata de una secuencia imaginada por el doctor o es una retrospectiva? Esa práctica, la de ponerle los zapatos al revés, ¿era sistemática? ¿Torturaba a la madre a su hijo? ¿Habría algo ahí sobre el sacrificio ritual en la ofrenda del hijo, al sufrimiento, el dolor y la muerte? No lo sé. Es como si el carácter accidental de la muerte de del niño se pusiera en crisis. Dice que es evidente que a Lars von Trier le interesó impactar con imágenes limítrofes, sangrientas, de sabor ritualístico y colocadas dentro de actos que ya hacia el clímax de la trama se transforman en expresiones de una actitud de fervor ante el sentido y la significación del sacrificio o la ofrenda. Antichrist, dedicada a la memoria de Andrei Tarkovsky, es una realización hiperbólica, poemática, que oscuramente alude al conocimiento como resultado del sacrificio, la pérdida del amor y la muerte. Al final de la película, cuando el hombre se zafa de la piedra de amolar y ella intenta matarlo, los papeles se invierten. Es él quien se transforma en victimizador y la estrangula, o ese es estrangular. Es entonces cuando sale al bosque, liberado, después de pagar algo, de contribuir con algo a un equilibrio desconocido, y mientras asciende a la colina, nota que centenares de personas sin rostro suben con él, lo acompañan. Bueno, el filme Irreversible de Gaspar Noé, considerado una pieza fundamental del nuevo cine francés. Seguimos, italiano primero, francés. Dice: el centro de la historia es la búsqueda de un criminal gay o bisexual que ha violado, sodomizado a Ale, la novia de Marcus. Presenciamos un viaje al infierno del sexo, o así nos lo presenta Noé. Un club de encuentro. Este es el escenario, lleno de pequeños fenómenos sexuales, donde el experimento de Noé accede a la presentación estroboscópica del cuerpo sexualizado. Los críticos refieren que la secuencia de la violación de Ale, harto extensa de acuerdo con el común de las opiniones, es la más inquietante de la película. Puede que lo sea. En definitiva, hay violencia extrema, sexo extremo y un pene al aire que está en función de graficar el límite impreciso de la desolación, el padecimiento y el mal. De todas formas, definir eso no me parece un problema a considerar, al menos en términos artísticos, como si lo es la compleja secuencia del descendimiento al club. Se llama El Recto, donde la peña tiene su escondrijo. Se trata de un viaje a los cimientos de un mundo impío, atroz, a veces letal. Un mundo de resistencia física, placer equívoco y sufrimiento equívoco. Alberto Garrandés escribe una habitación pintada de verde a la cual se accede por una escalera de hierro que nace en un patio interior lleno de plantas. Detrás de la computadora a la izquierda se ve el póster de Fábula, la película de Esther Hamlet, inspirada en su cuento Fábula de un amor feliz.
En alguna parte usted dice que fue Rufo Caballero quien lo invitó a escribir sobre cine. Eso es cierto, fue el primero. Después, más adelante. Pero al final usted no escribió sobre el gótico. Escribí y todavía escribo sobre el sexo y el cuerpo. Y sobre lo erótico, aunque la mejor literatura gótica se mete en el mundo del cuerpo y lo convoca por diversas vías. Dice, sexo de cine habla de películas donde hay sexo explícito, pero también sobre muchas donde el sexo no es explícito. La idea original era la del sexo explícito, efectivamente. Pero en realidad no son muchas las películas donde hay sexo explícito. En otras hay desnudos que yo llamo desnudos umbral, antes del sexo sin que el sexo se vea. Pocas, por ejemplo, tienen desnudos frontales donde existe una recolocación del cuerpo en el drama. De cualquier manera, la intensidad desesperada del sexo puede notarse en unos segundos, no hace falta explicitar nada. En el tiempo que queda, Francois Ozon es intensísimo, más allá o más acá de los segundos de sexo explícito entre el fotógrafo y su amante, donde incluso se ven sus respectivas erecciones. Yo prefiero la secuencia donde el matrimonio que no puede tener hijos y el fotógrafo se van a la cama para conseguir el embarazo de la chica. Y claro, los tres modulan el deseo entre sí y lo reparten muy creativamente y sin prejuicios. Donde hay sexo explícito, no tanto como en 9 Son de Michael Winterbottom, porque es otra cosa, dice, más o menos. Usted lo dice, otra cosa. Greenaway es siempre otra cosa, derivaciones del imaginario de un artista que pintaba retratos corporativos. Uno ve a Rembrandt, tan famoso, que aparece desnudo y tiene sexo oral con su mujer y sodomiza a otra, y es un sexo visualmente muy curioso, porque es un sexo pintado o iluminado por el tipo de luz que él usaba en sus cuadros, que era única. La escena de la sodomización es un cuadro, la gestualidad es la de una pintura. La película de Winterbottom es como una testificación sentimental y por eso el sexo explícito forma parte de una explicación en detalle de lo que es una pareja de jóvenes a punto de disolverse. ¿A usted le gusta mucho esa película de Winterbottom? Me gusta, sí, es como una buena novela breve y el sexo tiene mucho vigor pornográfico sin llegar a ser pornografía al uso. Nunca se le dio el caso de detectar eso, pornografía al uso. Me refiero a las películas que usted va comentando en Sexo de Cine. En realidad, ahora que lo pienso, esa posibilidad existió siempre, pero estoy refiriéndome a momentos muy aislados. Por supuesto, cuando reenfocas un asunto altamente densificado por el pensamiento y las construcciones en torno a la percepción, lo que ocurre es que el asunto se modifica, se hace muy maleable, adquiere una plasticidad asombrosa. Hay filmes de Aria Giovanni, por ejemplo, donde la gestualidad y la ralentización se suman a un decorado pop que expresa el lujo de la superficie. Ignoro si quienes hacen esas películas de Aria Giovanni son conscientes de eso. Espero que sí. Son películas que no cuentan ninguna historia, tan solo buscan precisar una atmósfera de deseo meditativo. Allí el sexo es explícito, claro, pero es estetizante y no se construye ginecológicamente. Lo que vemos es el resultado de un ocio adinerado que se rodea de objetos bellos y texturas cómodas, deleitables y muy acogedoras. En Sexo de Cine hay momentos que hablan de películas donde un espectador X podría quedar erotizado, mientras que un espectador Y acabaría sumergido en un mar de interrogaciones teóricas. Y en ocasiones no tendría ni que tratarse de dos espectadores, pues ese mismo espectador es varios. Durante el sexo el sujeto se desdobla varias veces. Puedo excitarme viendo un fragmento de Short Bus de John Cameron Mitchell, pero tengo la capacidad de construirlo al mismo tiempo y de saber cuán paródico puede ser ese fragmento o cuán dependiente es en realidad de una mirada que intenta explicar cómo es la soledad en medio de la multitud. Dice, ¿hay alguna película cubana vinculada a esto? O sea, alguna película donde exista un límite impreciso entre pornografía y lo que no es pornografía. Cuando usted me pregunta eso, así saco en conclusión que su postura es demasiado cómoda. Lo que usted quiere indicar es otra cosa, la diferencia entre el sexo obvio y el sexo no obvio. Bien, he aquí un punto de vista. La obviedad del sexo es peligrosa. El sexo, cuando es visible como mecánica, es una función de algo, una aplicación de algo mayor, se transforma en un vector. En ese sentido, hay dos cineastas cubanos que me interesan, Jorge Molina y Israel Aráoz. Molina ha realizado cortos muy pocos divulgados y un largometraje sobre el cual he escrito, Molinas Feroz. Pero hay dos piezas breves que usted debería ver, Mofo y Culpa. De Aráoz hay una película, La escritura y el desastre, que está entre las que desarrollan algún momento de sexo explícito contrastado. En ese caso, con un escenario hipercultural, casi postestructuralista. En Mofo y Culpa hay sexo explícito, primero como satisfacción de un deseo que posee una pizca de terror fantástico y después como referenciación de un mundo muy oscuro, de origen religioso, que se hace comprensible por medio del asesinato. Y esas mezclas no desembocan en lo pornográfico. En el filme de Aráoz, el automatismo de la alienación lúcida
también se manifiesta en el sexo, en este caso una masturbación donde hay semen brotando. Es algo muy húmedo, pero que no puede describirse por medio de un lenguaje húmedo. Nunca entendí bien por qué usted declaró que quiere hacer pornografía y no un cine donde el sexo esté en correspondencia con sus ideas. No, no es así, es más sencillo. El tipo de pornografía que yo haría es justo el cine que estaría en correspondencia con mis ideas sobre el sexo, como usted dice. Yo haría un cine que sea el conjunto de mis ideas en torno a un hecho de la vida que sea un hecho estético devuelto a la vida. O para plantearlo de modo distinto, un hecho estético que pertenezca a la vida pero que se renueva en el arte. Un enredo, ¿no? ¿Cambiaría la literatura por el cine? Claro que no, me quedaría con la literatura y con el cine. El otro corto que me interesa mucho de Aria es el de Goda Armida. Se basa en la obra de Jean-Baptiste Lully. No escribí sobre todos los cortos de Aria, sino sobre esas dos historias específicas, tan distantes estéticamente. Hay veces que la literatura, si está bien hecha y si es literatura de verdad, se resiste a salir de sí misma porque solo en lo literario alcanzan esas matizaciones a existir cabalmente, es una realidad. Sobre la pornografía asiática dice que los asiáticos conceden gran importancia y tiempo al estudio de las reacciones del placer y quedan como ensimismados mientras exploran con curiosidad y hasta con cierta dosis de candor, especialmente las chicas. En la pornografía asiática no hay prisa, por eso son capaces de graficar y diseminar tantas variaciones del sexo que si me pongo a comparar siempre me parecerán más creativas, más audaces y hasta más filosóficas que las variaciones del sexo de acuerdo con la pornografía occidental, específicamente la norteamericana, que es bastante torpe. ¿Usted aprecia más la pornografía asiática? Bueno, figúrese, es más quisquillosa con el cuerpo y no se mete en esas camisas de fuerza de los mitos del rendimiento sexual, como el tamaño grande del pene o la delineación de la vulva, por lo general depilada, o los pechos prominentes. En Mentira se observa todo eso. Lo verdaderamente excitante para los personajes es su nivel de entrega mutua dentro de conductas sexuales absortas, y eso se nota hasta en el imperio de los sentidos. Fui por arribita, muy por arribita, porque realmente el tiempo, bueno, habla aquí, vuelvo a ti, de Calígula. Calígula es una película interesada en el poder, pero llegar al poder es pasar por el territorio del sexo, intervenir en sus emblemas y hasta manipularlos dentro de los excesos gráficos. Calígula carece de intimismo y una dosis de intimidad habría convertido a la película en una obra maestra. Es real. Ya por acá les digo que el que quiera saber, el que quiera tener más conocimientos de sexo en el cine, pues búsquese este libro. No sé si estará en formato digital, está muy bien hecho, y ahí está lo mejor de ese campo que es de lo imprescindible tanto en la literatura como en el cine: la guerra, la muerte y el sexo, que por supuesto está dentro del amor, pero son los grandes enganches, lo erótico, que enganchan al lector o al que va a ver una película. Bueno, chao, que ya la luz escasea y no hay corriente. Hasta la próxima.